Contexto reducen al Congreso para engreír a los congresistas, ¿no es cierto? Para darles la mamadera del Estado para que chupen de ahí. Ya el presupuesto batió la barrera de los 1.400 millones de soles, el récord histórico. Nunca jamás el Congreso del Perú y de muchos otros países comparativamente ha tenido un tamaño de presupuesto tal. ¿Y para qué? Para sostener a gente que incluso es capaz de convertir al Congreso en un bulín. 1.000 millones de soles. Vamos a ver, porque vamos a ver lo que han estado haciendo con esas obras. Pero simultáneamente con esta ineptitud de funcionamiento del aparato del Estado, y lo mismo ocurre con Chancaya. ¿Hace cuántos años sabemos que se va a inaugurar el puerto de Chancay? En este programa, ¿cuántos años hemos hablado? Cuando nadie le da bola al puerto de Chancay. Acá les estábamos diciendo, se viene el puerto de Chancay, va a hacer la conexión con... No les interesa porque no veían la plata. Ahora sí ven la plata, porque ahora hay que hacer obras desesperadas, urgentes y por supuesto sin licitación, que es el mejor negocio para los corruptos. ¿No es cierto? Más fácil, más rápido, más corto. Pero el tema es que, es decir, tenemos una situación que no solo implica una enorme ineficiencia y corrupción del aparato del Estado, sino tenemos un gobierno, una señora que lo único que quiere es permanecer en el gobierno. Y tiene para servirla en ello al ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que no es ministro del Interior, pues es el abogado de la señora. Su principal ocupación, su cabeza está preocupada permanentemente en cómo hacer para blindar y proteger a la señora de las investigaciones. Entonces, si hay que cerrar la DIVIAC, porque es un organismo antipático, porque anda investigando corruptos, incluyendo a la presidenta y su entorno, entonces se cierra, pues, ¿no? Si hay que votar a un policía eficiente como investigador, que es además, lamentablemente, lo que más necesitamos en el Perú hoy, y digo lamentablemente porque lo están echando, y lo echan al señor y no les importa un comino, porque lo que les importa no es la estabilidad del país, no es la lucha contra la delincuencia, lo que importa es defender a la señora y cuidarle las espaldas para que se mantenga hasta el 2026. Y lamentablemente esto está ocurriendo de manera simultánea con lo que está pasando con los fiscales que luchan contra la corrupción. O sea, ya liquidaron el equipo de fiscales contra la corrupción del poder y le han declarado la guerra nuclear simplemente, ¿no? Con el aplauso, el entusiasmo y la argumentación de los implicados en casos de corrupción y sus abogados. Ya en este momento resulta el colmo que uno de los cajeros de Odebrecht pone un abogado para que denuncie al fiscal Rafael Vela y a la procuradora Carrión de ser parte supuestamente de una organización criminal. Pues es un criminal el que los está acusando. ¿Para qué? Para librarse de sus propias responsabilidades. Y la fiscal de la Nación sigue el guión. O sea, estamos en una fase completamente destructiva como país. Ahora, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué está ocurriendo todo esto? ¿Por qué la señora se quiere quedar? ¿Por qué su desesperación? No le importa. Ella no es que vive en otra dimensión simplemente distinta a la de los peruanos, ¿ah? No es que ella vive en otro mundo y no se da cuenta porque es una inconsciente de que el Perú está agobiado con la inseguridad. Escuchen las cosas que dice el ministro del Interior, que él todavía sigue discutiendo las cifras. Sus cifras, las cifras del gobierno que dicen que esto cada vez está peor. Pero ellos no quieren creerle ni a sus propias cifras. Y en ese contexto reducen al Congreso para engreír a los congresistas, ¿no es cierto?, para darles la mamadera del Estado para que chupen de ahí. Ya el presupuesto batió la barrera de los 1.400 millones de soles, el récord histórico. Nunca jamás el Congreso del Perú y de muchos otros países comparativamente ha tenido un tamaño de presupuesto tal. ¿Y para qué? Para sostener a gente que incluso es capaz de convertir al Congreso en un bulín, con una red de prostitución, usando el presupuesto de la República para contratar servicios sexuales y es más llevarse a las oficinas del Congreso a sus servidoras sexuales. O sea, ya esto es el colmo, pero ¿por qué? ¿Por qué se quieren quedar? Y yo les digo por qué. Miren lo que ha pasado en Caliwarma. Es decir, toda la gente que hoy es parte del equipo de gobierno de la señora Dina Boluarte, el cogollo,
los que toman las decisiones son los mismos que estaban en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Son los mismos que están siendo investigados por el caso de Caliwarma, donde ya hay un muerto, ¿ah? Cuando ya murió sospechosamente una persona que resulta era el testigo clave que había decidido contarlo todo. ¿Y contar qué? Cómo funcionaba el sistema de coimas, cómo hicieron para que 3 o 4 familias manejaran cientos de millones de soles año tras año del presupuesto para alimentación a los niños y darle basura de comer a los niños. Con tal de hacer negocios y que ellos cobraran sus comisiones ilegales. Bueno, lo que está pasando hoy en el Perú es que ese mecanismo se ha trasladado al control del presupuesto de la República. Ese mecanismo. Y yo les digo, en este momento nos están robando como probablemente nunca se haya robado en la historia del Perú. Que si nos escandalizamos con lo que pasó con Montesinos y nos escandalizamos más porque los santos que vinieran a reemplazar a Montesinos resultaron peores, más ladrones, ¿no? Acuérdense de Toledo con su discurso engolado y resultó un ladrón simplemente como todos los que vinieron después. Bueno, esto es peor. Y lo vamos a saber. Y lo que no quieren es que lo sepamos. Y quieren seguir donde están para seguir haciendo lo que están haciendo. No están cambiando el país, no están resolviendo los problemas de los ciudadanos, no son capaces ni siquiera de enfrentar con consistencia la crisis de inseguridad que nos agobia a todos, pese a que hay gente calificada, pese a que se sabe lo que hay que hacer, a ellos no les importa. Porque no es lo suyo, ellos están en proteger a la señora de cualquiera que se meta con ella, de cualquier denuncia, investigación, que además deja evidencias y huellas por todos lados, todas las paredes están manchadas con sus huellas, y de lo que se trata es de proteger a la señora. ¿Para qué? Para quedarse. ¿Para qué? Para seguir haciendo lo que están haciendo. ¿Y qué creen que están haciendo? Lo de Caliwarma, grandazo, grandazo, ya no estás hablando de 80 millones, no. Estás hablando de 80, 90, 100, 200, 500, 1.200 millones de soles en cada obra, en cada contratación. Eso es lo que está pasando en el Perú hoy.